llamo Evelyn Flores, soy integrante de la Red Universitaria Anticapitalista y los hemos convocado el día de hoy a esta conferencia de prensa, ya que en días recientes todos y todas hemos escuchado en diversos medios nacionales la delicada situación que vive el estado de Chiapas, que ha provocado ya varias pérdidas humanas, desplazamiento forzado y un estado de terror en la región. Esta condición de inminente guerra civil fue advertida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes han denunciado desde hace varios años el asedio constante en el que viven las comunidades autónomas. Desde hace por lo menos 4 años, estos ataques por grupos paramilitares se han recrudecido y en los últimos días estas agresiones también se han incrementado en contra de algunas comunidades bases de apoyo zapatista, por lo que es necesario voltear la mirada a lo que ocurre también en los territorios autónomos, ya que hay un cerco mediático a esta situación. A continuación daremos la palabra a Víctor López. Él es miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todas, que nos hablará un poco del contexto de lo que está ocurriendo en territorios autónomos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, nuestra participación el día de hoy en esta conferencia de prensa es para poder discutir sobre la situación que acontece en el estado de Chiapas, concretamente en los territorios autónomos zapatistas. Desde la red TDT, de la cual forman parte 87 organizaciones de derechos humanos en México, en el país, y obviamente varias de estas por sureste mexicano, en Chiapas concretamente. Detrás de esta red TDT que están adheridas a Chiapas, nos han destinos de observación, de documentación en la región, en la que hemos dado cuenta del número de agresiones y del aumento de agresión a comunidades autónomas zapatistas durante los últimos años. Concreta y de manera particular nos queremos referir a lo que ocurre en el CESTIGAMI, en donde los denuncias permanentes sobre ataques directos a la comunidad, a los pobladores, son un referente constante, ¿no? Colegas nuestros como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, justo ellos han documentado toda esta serie de agresiones, inclusive ellos mismos han sido objeto de agresiones directas. Recordamos que en el 2021 los colegas defensores de derechos humanos fueron detenidos por la comunidad, por integrantes de la organización de caficultores Orcao. En ese momento, las autoridades de los 3 niveles, gobierno municipal, gobierno estatal y federal, tienen constancia de estos acontecimientos. Son hechos delictivos que han quedado lamentablemente en impunidad. Nos preocupa de manera particular lo que acontece en la zona Rutoqui. En este lugar es muestra de lo que puede ocurrir en otras regiones autónomas zapatistas, en donde actores que tienen una historia de personas civiles armadas, una historia de impunidad permitida, puede escalar al grado tal de atentar contra el proyecto de vida, contra la vida de personas, como lo que ocurrió la semana pasada con el caso del compañero Jorge, ¿no? El compañero Jorge la semana pasada fue herido de bala en medio justo de un ataque dirigido a la comunidad de Moisés y Gandhi. En distintas ocasiones estos ataques armados han sido documentados y denunciados frente a las autoridades. Es de sorprender para nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos que pese a los elementos de prueba y pese a que hay delitos consumados, no se persiga de oficio y no se realicen diligencias
que tengan por objeto investigar, sancionar y deslindar responsabilidades por estos hechos. Nos parece que es sumamente grave en el sentido de, en el periodo de los 90, pensando un poco en la etapa más fuerte insurgente del 94 al 98, por poner un ejemplo, del 94 al 99, en Chiapas, en las regiones norte, altos y selva, se vivió una etapa intensa de agresiones a comunidades autónomas dentro del marco del plan contrainsurgente. En esa etapa se documentan desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura, el despojo territorial de distintas comunidades. O a casi 30 años después del conflicto armado interno en Chiapas, nos preocupa de sobremanera que este tipo de acontecimientos no estén siendo debidamente sopesados por las autoridades. No son conflictos que se viven en una sola comunidad, como se ha querido reconocer, se ha querido como señalantes conflictos intercomunitarios, que son rivalidades. Es un conflicto que tiene el conflicto armado interno no resuelto. Las organizaciones de derechos humanos a lo largo de estos periodos, indicando la evolución del conflicto armado interno en Chiapas, vemos que ninguno de los gobiernos que han pasado incluyen consciente para poder atender y para poder resolver, ni siquiera para poder castigar y para poder investigar hechos delictivos como los que ocurrieron la semana pasada. En el escenario en lo que volvamos a tener la transmisión con el compañero, vamos a dar la palabra a Carlos González, él es miembro del CNI. Regreso, compañero. A Carlos González, él es integrante del Congreso Nacional. 5 minutos, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación por escucharnos. Y lo primero que debo de señalar con profunda preocupación es que en México existe una creciente guerra dirigida hacia los pueblos originarios que resisten las políticas de despojo. Guerra que es protagonizada por instancias militares, paramilitares y cárteles criminales. Un capítulo significativo de esta guerra es la que desde hace años existe en contra de las comunidades zapatistas en el estado de Chiapas y que ha tenido como componente fundamental un permanente y creciente cerco militar y paramilitar. En ese sentido, la ORCAO, que es en su origen una organización social diseminada en diversas comunidades del municipio de Ocosingo, evolucionó hasta convertirse en un grupo paramilitar bajo el diseño del ejército mexicano, y desde el 2001 tuvo una agresión significativa en contra de la comunidad autónoma zapatista de Cuchurujá. Como lo comentaba nuestro compañero Víctor, el pasado 22 de mayo, Jorge López Santís fue herido de bala y actualmente se encuentra muy grave, con daño en múltiples órganos de su cuerpo. Compañero Jorge López Santís es base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi en el municipio autónomo Lucio Cabañas.
Asimismo, quiero señalar y denunciar que desde hace 2 años con 5 meses, Manuel Gómez Vázquez está preso injustamente. Él también es base de apoyo zapatista, perteneciente al municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón. Exigimos, como Congreso Nacional Indígena, la libertad inmediata del segundo, de Manuel Gómez Vázquez, la atención médica hacia nuestro compañero Jorge López Santís, el castigo a los culpables de la agresión al compañero, a su comunidad y a las comunidades zapatistas, y la desarticulación de los grupos paramilitares y de la delincuencia organizada auspiciados en la región por el ejército mexicano y el gobierno de Rutilio Escandón, lo cual cuenta con el silencio cómplice del gobierno federal. Decía que esta guerra es en contra de los pueblos originarios de este país. Y un componente importante, a pesar de ser publicitado y señalado como el programa social estrella del gobierno de la Cuarta Transformación, es el programa Sembrando Vida, mejor conocido en las comunidades como Sembrando en Vidas. Es un programa que consiste en apoyos individualizados, en un esquema que rompe con la organización comunitaria, al establecer una asamblea paralela, un llamado grupo de acompañamiento campesino que se conforma paralelo a las estructuras de las comunidades, a las asambleas, y lo que está generando es la destrucción de los tejidos comunitarios. Este programa está otorgando a quienes son beneficiarios un apoyo de 5,000 pesos por sembrar árboles frutales y maderables en sus tierras. Y esto ha auspiciado que integrantes de la Orcao estén ocupando de manera violenta tierras de las comunidades zapatistas para verse beneficiadas con este programa. Entonces, aparte de este componente destructivo del tejido comunitario, en el caso específico de las comunidades zapatistas, estamos viendo que está sirviendo para enfrentar a integrantes campesinos de los grupos paramilitares con las comunidades zapatistas, ayudando a que el conflicto social crezca y crezca en la región. Y este Sembrando Vida está siendo aplicado, está siendo ejecutado en diversas partes del país, y nos resulta significativo que en regiones donde el gobierno federal tiene interés por impulsar, donde está ejecutando proyectos o megaproyectos que le resultan estratégicos, el programa también está siendo aplicado de manera intensa. Tal es el caso del trayecto del Tren Maya o del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, corredor interoceánico. Entonces, y con esto concluyo, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando de manera escandalosa en la región en la que se encuentran las comunidades zapatistas, las agresiones tan graves que se están cometiendo, son parte de toda una política y de toda una realidad que está viviendo nuestro país desde hace años, y lo resumo en lo siguiente. Hay una creciente militarización desde el año 2018, como no se había dado nunca antes,
hay un crecimiento agobiante de los cárteles criminales, sobre todo a partir del último año. Están vigorizando su presencia los grupos paramilitares en torno a las comunidades zapatistas y en otras partes del país, y existe el impulso brutal con el apoyo del ejército, de la marina, y dando contratos a empresas que antes fueron señaladas como pertenecientes a la mafia del poder, como Carso de Carlos Slim, como el Grupo México de la REA, o como el Grupo Hermes de la familia Hank, para la construcción del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el proyecto Integral Morelos. Asimismo, en torno a estos proyectos y en torno a proyectos mineros y de hidrocarburos, está creciendo la presencia, lo decía hace un momento, de los cárteles criminales. Eso lo denunciamos ante los medios de comunicación, ante la sociedad nacional e internacional. Es una realidad triste que está creciendo en territorio zapatista y en todos aquellos territorios donde hay pueblos originarios rebeldes y que no se doblegan ante los proyectos que pretenden despojarles de sus tierras, de sus territorios, arrebatarles su futuro y aplastar la vida. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, se leerá un pronunciamiento firmado por diversas personalidades del ámbito artístico e intelectual, así como por organizaciones sociales, civiles y políticas, en voz de el compañero Daniel Jiménez Cacho y después por el compañero Gerardo Mesa de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Adelante. Muy buenas tardes. Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi, junio de 2023, a los pueblos de México y el mundo, a las personas, colectividades y pueblos que defienden la vida, a quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas. Este día, en este momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala llega de arriba. Una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santís está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO. La misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios, y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política, por cambios civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas. Los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta López Obrador, han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy,
a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar del Ahorcao ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios. El ataque del Ahorcao no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas, y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. Y el segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca el Ahorcao a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena. ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para limpiar el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos. Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper, destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos de nuestro país, y en particular en Chiapas. Vemos con preocupación que programas como Sembrando Vida, Sembrando Justicia, como lo acaba de mencionar Carlos, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos del control político y moneda de cambio para que organizaciones como la Ahorcao accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotros es claro que no se trata de un conflicto entre pueblos, se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente, para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santiz. Exigimos la disolución absoluta del Ahorcao. Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón. Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena, demandamos: 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que
que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Con el CNI advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios guardianes de la Madre Tierra nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de la vida. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado, y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio, con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si se toca a uno, a una o a une, nos tocan a todos. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Bien. Tomando esto como elemento, compartimos más de 1000 personas a título individual, más de 800 organizaciones, comunidades y colectividades, entre ellas Noam Chomsky, María de Jesús Patricio, Carlos González, Enzo Traverso, Michael Hart, Yvonne Devot, Michael Lowy, Berta Navarro, Juan Villoro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Jorge Volpi, Julieta Igurrola, Joaquín Cosío, Frank Guauchat, Raúl Banningen, Ansel Haidt, Tomás Ibáñez, escritor militante libertario, Alicia Castellanos, Pierre Salama, profesor emérito de la Universidad del Sorbón, Julio Enríquez, Rubén Navarro, María Herrera Magdaleno, Daniel Jiménez Cacho, Marcos Royman, Carlos Taibo, Jaime Pastor, Gilberto López y Rivas, Malú Guacuja del Toro, Arturo Escobar, Ofelia Medina, Javier Sicilia, Alfonso Reynoso, Ana Laura Gamboa, Sabrina Melenot, Francisco Barrios, el Mastuerzo, Ariadna Flores, Sofía Alexander Katz, Raúl Delgado, Santiago Corcuera, Luis de Tavira, Guadalupe Nettel, Everardo González, Carlos Cuarón, Fernanda Navarro, Raúl Sibeki, Vilma Almendra, Manuel Rosenthal, Diego Osorno, Silvia Marcos, John Holloway, Magdalena Gómez, Fernanda Aragonés, Carmen Ventura, Antonio Gritón, y siguen más de 1000 firmas. En cuanto a la participación en el país, por supuesto el Congreso Nacional Indígena, llegó la hora de los pueblos, los madres y padres de los 43, Sindicato Mexicano de Electricistas, Nueva Central de Trabajadores, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica,
Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Archivo Histórico de Luchas en la Maquila, Mujeres, Zapatismo, Trotskismo, Colectivo ECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Espacio Estudiantil Mitotzin Resiste, Plantón de Huesca y Azurco en Resistencia, Red de Mujeres en Lucha, Colectivo IJAR, Colectivo Jirafa, El Bordado de Ramona, Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, y siguen 800 firmas más. Para el caso de las organizaciones internacionales que acompañan, son de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Dinamarca, Ecuador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Perú, Suiza y algunas otras geografías. Esta es la lista, un resumen apretado de quienes compartimos, como bien decían los compañeros, la lucha por la vida. Por último, en el caso del país, todos los firmantes, colectivos y comunidades compartimos la solidaridad, una solidaridad histórica desde el año de 1994. Los hoy firmantes así lo ratificamos: solidaridad con las comunidades y los pueblos zapatistas. Estas redes, individuos y organizaciones compartimos en mucho la generación de redes durante todo el país o en todo el país, coincidiendo en la construcción de autonomía como manera de transformar el mundo. Es en ese sentido que hoy, no solamente preocupados, sino decididos a parar la guerra, a detener la guerra, hemos generado un plan de acción que para la Ciudad de México tendremos para el día 8 de junio a las 4 de la tarde, partiendo del Ángel hacia el Zócalo, una movilización que pensamos pueda detener la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos de México. Gracias. Gracias. A continuación vamos a escuchar a Ruth Moyano de la Confederación General de Trabajadores desde el Estado español. Si nos ayudan con la luz, por favor. Gracias. Sí, tengo abierto ya. Escuchamos. Bueno, os decía que ante todo muchísimas gracias por dejarnos participar en nuestra rueda de prensa. Yo soy Ruth Moyano, soy del equipo de trabajo de Secretarios Internacionales de la CGT, del Estado español, una organización anarcosindicalista hermanada con el movimiento zapatista desde hace 25 años y que forma parte de esa Europa insumisa que firmó y asumió la Declaración por la Vida lanzada por nuestros compañeros y compañeras zapatistas en enero del 2021. Como bien dicen los compas, somos conscientes que la lucha por la vida es en todas partes y todo el tiempo. Y por eso, esta escalada de violencia incesante contra los pueblos y territorios que sacude México, la vivimos como un ataque a nuestros propios cuerpos y territorios. Como no podía ser de otra forma, asumimos nuestro compromiso colectivo con esta declaración y responderemos acompañándonos en nuestros dolores y en nuestras resistencias. La hidra más letal y cruel recorre Chiapas, y esto nos preocupa y nos mantiene alerta. Queremos aprovechar para señalar no solo la complicidad de los 3 niveles de mal gobierno con la contrainsurgencia, sino también la de las grandes multinacionales europeas que aquí y allá expolian y siembran muerte. Estas empresas son también responsables directas de lo que en México acontece con el único fin de obtener beneficios
aunque sea a costa de guerra y muerte. Se hace necesario y urgente frenar estas políticas de despojo y destrucción que recorren el planeta, frenar las guerras que nos imponen desde arriba y exigir el cese inmediato de cualquier agresión contra las comunidades zapatistas. Para ello, hoy más que nunca, debemos tejernos, cuidarnos y acompañarnos. Aprovecho también para comentar que estos días se están acabando de organizar concentraciones y actos de protesta a lo largo de la Europa insumisa, como respuesta al Día de Acción Global con las comunidades zapatistas. De momento podemos confirmar ya concentraciones el día 8 de junio en Valencia, Murcia y Zaragoza, y el día 10 en Bilbao. Y en breve conoceremos los detalles de otras convocatorias que se están justo ahora organizando en países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o Finlandia. Y para finalizar, como no podía ser de otra forma, queremos mandar un fuerte abrazo al compañero Paje, a su familia, al CNI, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a sus bases de apoyo. Muchas gracias. A continuación, el compañero Gilberto López y Rivas, 5 minutos, por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Ratificando la caracterización que hizo Carlos González sobre lo que se está viviendo no solamente en el estado de Chiapas, pero particularmente en el estado de Chiapas, sino en todo el país, de una guerra, ustedes pueden dar el apelativo que quieran, de una guerra irregular, como dicen los militares mexicanos, de una guerra de desgaste, de una guerra de contrainsurgencia, pero es una guerra que profundiza las tendencias que durante todos estos años han venido aplicándose como política de Estado contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos indígenas en particular. Es una estrategia permanente de agresión, utilizando los recursos de cuerpos paramilitares que nunca fueron investigados ni llevados a juicio, ni mucho menos destruidos en el estado de Chiapas, 12 según el procurador Madrazo de la época en que presentamos la denuncia desde la Comisión de Concordia y Pacificación, jamás fueron desmantelados, y evidentemente con el ingrediente ahora de la utilización del crimen organizado como otro grupo armado en el terreno que permanente y sistemáticamente ataca a las comunidades, no solo en Chiapas, sino en todo el país, comunidades que resisten a los megaproyectos. Estamos en un clima, porque lo vivimos, muy parecido al de la masacre de Acteal, y por lo tanto estamos haciendo responsable a este gobierno, supuestamente de la Cuarta Transformación, a que asuma sus responsabilidades en cuanto a la aplicación permanente de esta estrategia. Como Carlos lo dijo, nunca habíamos visto tales niveles de militarismo y militarización, ¿no? Esa apología a las Fuerzas Armadas, el militarismo y la militarización, esa entrega total de todo tipo de tareas inconstitucionales a las Fuerzas Armadas. Quien niegue que hay militarismo en México no está viendo la realidad de un país que vive esa guerra contrainsurgente de desgaste irregular, etc. Entonces estamos haciendo la advertencia a los gobiernos respectivos, estamos haciendo la advertencia de que detenga esta guerra. Estamos hartos de ver masacrados a nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué atacan a las comunidades zapatistas? Porque representan una esperanza de vida digna, porque con sus gobiernos autonómicos nos abren un horizonte de futuro y utopía. Por eso la están atacando, por eso ese odio de la clase política, oligárquica, burguesa, como quieran llamarlo ustedes también,
contra las comunidades zapatistas, los pueblos zapatistas, el Congreso Nacional Indígena. Por eso esa persecución permanente y sistemática contra sus dirigentes. Por eso esos asesinatos que han llevado a cabo selectiva y masivamente. Entonces la advertencia está dada. No vengan mañana a decir que no sabían, no vengan mañana a decir que no conocían y no vengan mañana a decir que no tenían responsabilidades en las masacres que cometen día a día. A continuación vamos a escuchar un par de mensajes de solidaridad. Comenzamos con don Berna. Él es miembro del Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos. Buenos días, mi nombre es Bernabé Abraham, soy papá de joven desaparecido Adán Abraham de la Cruz, el día 26 de septiembre de 2014, y realmente nosotros como padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, pues decirle más que nada a los zapatistas que no están solos, así como ellos nos han dado el apoyo, también nosotros les damos el apoyo, exigiendo a este gobierno que no haya más represión. Desgraciadamente, Manuel Vegas dice que no hay asesinatos, desaparición y represión. Hoy en día vemos la represión que hubo en el estado de Chiapas, los zapatistas, y nosotros como padres pues exigimos pues ya no haya represión, principalmente a la gente pobre, porque pues quizás porque no tenemos con qué el recurso, con qué salir adelante, pero nosotros tenemos dignidad y pues exigimos a López Obrador que vea por sus pueblos, porque en un inicio él se comprometió de ver sus pueblos, de que pues no haya más asesinatos, represión. Entonces nosotros como padres exigimos alto la represión y presentación con vida de los 43 estudiantes. Gracias. A continuación vamos a escuchar el mensaje de María Herrera. Ella es de Familiares en Búsqueda María Herrera, y posteriormente un mensaje del actor Joaquín Rocío. Muy buenas noches. Quiero hacerles conocimiento a todos mis hermanos zapatistas. Estamos muy preocupados por la situación que están viviendo actualmente, o que han venido viviendo a través de tantos años de años. Decirles que después de agradecer precisamente todo lo que ustedes nos han enseñado, porque ustedes, desde el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, aprendimos muchas de sus estrategias, de sus trabajos, para aplicarlos de cierta forma en la situación que estamos viviendo con sus familiares desaparecidos. Y decirles también que lamentamos muchísimo el no encontrar formas de cómo ayudar. Lo que podemos hacer es sumar esfuerzos y estar pendientes de la situación que están viviendo y pedirle a nuestro gobierno, principalmente al presidente de la República, que ponga atención y ponga su mirada, porque esto que están viviendo nuestras familias zapatistas es indignante, la verdad, y ya no podemos vivir así. Decirle también a todos los que conforman el ámbito de derechos humanos, que trabajan dentro del ámbito de derechos humanos, decirles también que por favor fijen su mirada en esta parte de la sociedad que han sido un ejemplo de lucha, porque no podemos dejarnos solos. Lamentamos mucho lo que están viviendo y seguiremos pendientes para ver qué podemos hacer
¿Cómo podemos sumar esfuerzos para no dejarnos solos? En México y en el mundo, el levantamiento zapatista abrió ventanas y puertas, derrumbó muros y destapó grietas por las que emergieron renovados impulsos de lucha política y social, tan indispensables entonces como ahora. La mañana del 1 de enero de 1994 fue inaudita. México amaneció con la noticia de un alzamiento indígena armado. Pero también inaudita fue la respuesta del EZLN ante la masiva movilización civil que apenas unos días después salió a las calles para exigir el alto a la guerra. Es un movimiento armado dispuesto a escuchar a la sociedad civil. El cese al fuego fue unilateral y el EZLN inició el camino de la lucha política por la vía civil y pacífica para la resolución de las necesidades de los pueblos. Las comunidades autónomas zapatistas que viven, trabajan, crean y cuidan la mitad del territorio del estado de Chiapas dan cuenta de ello. Sin embargo, es urgente reconocer algo. El EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que la guerra en su contra continúa. Quienes hemos acompañado y atestiguado los caminos de la lucha y organización zapatista, vemos con mucha preocupación este escenario de violencia. Chiapas, al borde de la guerra civil, es la forma en la que los zapatistas intentaban alertarnos en octubre de 2021 sobre el nivel de violencia que inunda al Estado. Resulta imprescindible la actuación pronta y justa del Estado para detener los ataques y desmantelar a los grupos paramilitares como una forma inicial de asunción de su responsabilidad en el mantenimiento de los acuerdos de paz. Es fundamental que todas las personas de buen corazón hagamos nuestra la exigencia del alto fuego contra las comunidades zapatistas. Hoy, como aquel enero de 1994, tenemos y podemos detener la guerra en Chiapas. Bueno, tenemos 10 minutos para un par de preguntas. Si alguien desea ampliar la información que aquí se ha expuesto. Adelante, si nos dices el medio, por favor, allá atrás. No sé si. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Mi nombre es Alejandro Pacheco, soy reportero de Canal 11. Bien, la pregunta tiene que ver, primero, ofrecer una disculpa porque llega tardía, pero me gustaría que me presentara así un balance muy breve ya sobre qué condiciones prevalecen en las comunidades zapatistas y cuántas están siendo atacadas hasta el momento. Y saber, además del grupo que denunciaba, que se llama, es bueno, además de la comunidad Moisés Gandhi y la Ahorcado, ¿qué otros grupos pueden estar actuando? ¿Qué comunidades zapatistas? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? En este momento la Ahorcado es la que está llevando a cabo estos ataques, pero evidentemente en todo el territorio zapatista se están dando presiones de todo tipo que ya se han descrito a lo largo de esta conferencia de prensa. Por un lado, lo que llamamos un cerco de penetración del propio ejército a partir de un patrullaje permanente que incluye convoyes y que incluye también una vigilancia aérea y de trabajo de inteligencia que lleva a cabo en todo el territorio zapatista, permanente, sistemático. Por el otro lado, la utilización del crimen organizado, no solamente en este territorio que ya se ha denunciado, en la frontera estamos viendo también ese mismo reclutamiento de jóvenes, etcétera,
en un conflicto supuestamente entre dos cárteles, pero que evidentemente reciben órdenes en esta estrategia central que tenemos que ubicar en Sedena, que tuvimos que ubicar en Marina, que tenemos que ubicar en los altos mandos que nunca han aceptado al EZLN. Recuerdo cuando estaba en la Cocopa, como mencionaban al EZLN, los subversivos, nunca mencionaban zapatistas, nunca decían los subversivos. Esto es un plan contrainsurgente que desde el 94 se pone en marcha, es un plan permanente de hostigamiento con las comunidades, es un plan de desgaste, es un plan de fragmentar a las comunidades, como lo señalaba Carlos, a través de las dádivas, de sembrando clientelismo, a través de los apoyos siempre individualizados, a través del papel patético que juega el nuevo indigenismo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Todo esto pues es una estrategia, como ya lo dijimos y sintetizamos, una estrategia de guerra contra los pueblos. Hay una guerra contra los pueblos en todo el territorio nacional, pero particularmente en el estado de Chiapas, cubre las características de una guerra contrainsurgente. Los zapatistas, como se dijo aquí, renunciaron a entrar en el terreno militar, pero tienen sus instrumentos que ellos llaman, como el asadón, tienen sus armas. Es un grupo armado, es un grupo insurgente, y por lo tanto la política que aplica el Estado mexicano es una política de permanente contrainsurgencia, con todas las escuelas que ellos han aprendido de los franceses, de los estadounidenses, de los ingleses. Esa es la realidad que está viviendo el país, y con el nivel de militarismo que este gobierno ha dado, con el nivel de penetración de las misiones del Estado que deberían de estar en secretarías civiles y que tiene a su cargo Sedena. Sedena construye hoteles, administra aeropuertos, Sedena ya son geólogos, ya son arqueólogos, ya hacen promocionales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sedena está en todos lados y en todas partes. Entonces, ¿qué país vivimos? Esto es la realidad que se vive en los pueblos indígenas, en la realidad de la guerra. Quien la dude, pues que vaya a cualquier comunidad indígena o que vaya a cualquier territorio de los que habitamos para que sufra de manera directa lo que es esa guerra. Perdón que insista con mi pregunta, pero ¿cuántas comunidades son las que están siendo atacadas? Hablaba de todo el territorio zapatista, pero ¿cuántas comunidades son las que se encuentran bajo ataque en este momento, por favor? Además de la comunidad de Moisés Gandhi, por favor. Sí. Quisiera agregar a lo que dice Gilberto y con relación a la pregunta que se hace. La presencia militar, como ustedes lo saben, es inusitada en el estado de Chiapas y particularmente en torno a las comunidades zapatistas, como en ninguna otra parte del país. Y esto desde el año de 1994, intensificándose en 1995 y principios de 1996. La Secretaría de la Defensa Nacional, desde aquellos años, diseñó grupos paramilitares de diversa índole que han ido mutando, algunos subsisten, otros han desaparecido, pero en este momento podríamos hablar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, como un grupo con base y con presencia en la región de Ocosingo y Las Cañadas, en torno a los municipios autónomos Ricardo Flores Magón y Lucio Cabañas, en torno a las regiones de los caracoles 9 y 10, de los caracoles zapatistas. Pero la presencia militar y paramilitar es generalizada, no
no con esto quiero decir que esté focalizada en esta parte, está en toda la geografía en la que está distribuida la presencia zapatista. Hay grupos de viejo cuño que se están reestructurando, que tal vez no aparecen con el nombre, como el grupo Paz y Justicia, muy violento, a finales de los años 90, en la parte de las Cañadas, Yajalón, Bachajón, Sabanilla, Tila, Tumbala, toda esta parte. Pero repito, la presencia es generalizada en la región. Adicionalmente, lo que ha estado ocurriendo es que estos grupos de corte paramilitar, como la Orcao, han mutado a grupos netamente criminales, que se dedican a tráfico de armas, tráfico de pornografía indígena, tráfico de estupefacientes. Y desde hace años ha habido conductas de los dirigentes de la Orcao para obligar en las comunidades la siembra de marihuana, ¿verdad? Todo esto se está intensificando. Vemos el surgimiento de cárteles locales, sobre todo en la parte de San Cristóbal, y la confrontación muy evidente y muy violenta en la parte de la frontera, porque uno de los negocios que están asumiendo los cárteles y los antiguos grupos paramilitares es el del tráfico de seres humanos. Ustedes saben lo que implica la frontera de Chiapas con Centroamérica, probablemente el mayor flujo de seres humanos en el mundo. Y entonces vemos la presencia reciente, o por lo menos que se ha hecho pública, de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que adicionalmente está creciendo en toda la geografía nacional. Y esto se da desafortunadamente con el componente de la militarización. Es desafortunado esto, porque en tiempos de Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, sacar a los militares a las calles y crecer su influencia en las geografías de este país, lo que hizo fue crecer la presencia y la influencia de los cárteles criminales. El caso sencillo y simple de explicar: Santa María Ostula, al día de hoy, 38 comuneros asesinados, 3 en lo que va de este año, fundamentalmente entre los años 2009 y 2014, por el cártel de los Caballeros Templarios, que pudo tener el control de la costa sierra de Michoacán en el momento mismo en que la presencia de la Secretaría Marina Armada de México creció y estableció 2 bases de operaciones adicionales a las que ya tenía. En el momento en que la influencia de la Secretaría de la Marina Armada de México crece en la costa de Michoacán, los templarios se asientan y crecen su influencia. Hace unos meses se denunció cómo, con participación de la Guardia Nacional, que está integrada casi exclusivamente por mandos y elementos militares, han estado creciendo los cárteles en diversas regiones del país. Entonces, decimos, lo dice Gilberto atinadamente, una guerra irregular, pero una guerra de larga data, no de este momento, no de este año, no de este gobierno. Es una guerra que se prolonga ya por años y que tiene como finalidad disgregar, destruir a los pueblos originarios que resisten las políticas de despojo de las grandes empresas, justamente para poder
apropiarse de sus riquezas. Y decíamos, con esto concluyo, que son un conjunto de megaproyectos que están apuntalando estas políticas. Tren Maya, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que además es un proyecto viejísimo, Proyecto Integral Morelos. Juntos esos tres proyectos antes se llamaron Plan Puebla-Panamá, con Vicente Fox, después Proyecto Mesoamérica, con Felipe Calderón, y a esto agregaríamos toda la política de hidrocarburos y de compra y distribución de gas de lutita y petróleo del sur de Texas hacia México y específicamente hacia el sureste del país, y el intento por implementar una agresiva política de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, que se engarza con todos esos grandes megaproyectos. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, además agregar también y recordar que en territorio autónomo zapatista la venta, distribución y consumo y siembra de estupefacientes es absolutamente prohibida, ¿no? Por lo cual la importancia además de la presencia de estas comunidades autónomas que están resistiendo el embate de estos grupos paramilitares y criminales. Por ello, nos acaban de pasar la información de que a partir del día de hoy y hasta el 3 de junio se estará iniciando una campaña gráfica en la que se invita a muralistas, diseñadores gráficos, artistas a que compartan su arte por la defensa de la vida, pidiendo un alto a las agresiones a las comunidades zapatistas. También nos informan que en estos días varias personalidades del medio artístico e intelectual, tanto nacional como internacional, estarán dando y enviando videos como los que vimos al final de esta conferencia, enviando sus mensajes de solidaridad. Como se mencionó en el pronunciamiento, para el día 8 de junio hay una jornada global para pedir este cese al ataque a las comunidades zapatistas. En el caso de la Ciudad de México habrá una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde, pero también habrá diversas actividades ya confirmadas en los estados de Puebla, Morelos, Nayarit, Monterrey, Jalapa, Guadalajara, y en ciudades como Toluca, San Cristóbal de las Casas, Hidalgo, Torreón, Baja California Sur y algunas otras que están por confirmar. Por ello les pedimos que estén pendientes en las páginas de Enlace Zapatista y en la página del Congreso Nacional Indígena, donde se detallarán pues cuáles serán los horarios y las sedes para estas actividades. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Tu medio, adelante por favor. Hola, Alejandro Santos del diario El País. Las marchas del próximo día 8 son solo de grupos de afinidad al zapatismo, o el propio FTLN va a marchar también. Hasta el momento somos grupos simpatizantes que estamos convocando a todas las personas que se solidaricen con la defensa por la vida y para pedir este embate en contra de las comunidades zapatistas. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la conferencia, por favor. Sí, así es, damos por terminada esta conferencia. Hay algunos boletines impresos, también podrán observar unas cartulinas con un código QR donde podrán acceder al pronunciamiento y otros documentos relativos a lo que está ocurriendo en las comunidades bases de apoyo zapatista. Les damos las gracias por su asistencia. Hasta luego.